Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. La titular de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, es uno de los pocos ministros que se mantiene desde comienzos del gobierno de Sebastián Piñera, a pesar de las críticas y los continuos cambios de gabinete que han marcado a esta administración. La ingeniera civil ha enfrentado momentos complejos. Esto tras el estallido del 18 de octubre de 2019, detonado precisamente por los 30 pesos del alza del transporte público. Esto en momentos en que su marido, durante 43 años, Felipe Cosio, se encontraba internado en la clínica con un cáncer terminal. En marzo comenzó la pandemia por el COVID-19 y la cartera debió adoptar inéditas exigencias sanitarias para el transporte público y así contener los contagios. En junio de 2020, en pleno pic de la pandemia, el marido de Gloria Hutt murió. Gloria tenía solo 22 años y su marido 25 cuando fue diagnosticado de cáncer testicular. Al mismo tiempo, ella recibía la noticia de que estaba embarazada por primera vez. Una historia familiar marcada por la superación y donde ella aprendió una serie de valiosas lecciones de las que da cuenta en esta conversación. Esta es la primera entrevista de Gloria Hutt luego de estos dolorosos últimos meses. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Lenka C. Han sido 2 años, en realidad, muy duros. Mi marido lo operaron a mediados de 2018. Yeah. Y desde ahí ha sido un proceso largo y difícil. Así que, claro, la compañía familiar, sin duda, a uno le da el soporte indispensable. A raíz de lo que te tocó vivir de joven, porque además esta es una historia que tiene mucha historia, por así decir, ¿cierto? Sí. Ustedes se casaron, tú te casaste, tenías 22 años, tu marido 25, al Yo poquito me casé tiempo... de 21, cumplí 22 Mira, un mes después. Y a como los que 22 tuve mi guagua, mi marido estaba enfermo de cáncer, no fue muy difícil toda esa etapa también. sí, Así que sí, yo creo que vengo reforzada desde hace muchas décadas. Yo creo que hay mucho aprendizaje en esos procesos difíciles, que son difíciles en muchos sentidos. Nosotros estuvimos en Estados Unidos, además, en una situación económica bastante precaria, porque el que mandaba era el tratamiento del marido, con la guagua recién nacida. Pero lo que pasa es que esas situaciones como más extremas a uno también le reordena las prioridades. Y yo creo que tengo una naturaleza que me mueve a lo práctico y a resolver los problemas. Y, y entonces mi instinto siempre es cómo lo hago para resolver esta situación. Y por eso tal vez el rol mío ha sido avanzar en sostener el sistema familiar, digamos, considerando siempre ese componente. Y eso me sirvió mucho después, porque mi marido tuvo una salud precaria mucho tiempo. Y logramos organizarnos de manera bastante armónica con estos roles. Y los niños también, porque lo veo ahora, después que ya falleció mi marido, de forma casi automática, mis hijos tomaron roles. Incluso le mandé una carta dándole las gracias, porque parecía una cosa tan natural y después yo me di cuenta que no era natural todo lo que hicieron. El hecho de tomar responsabilidades de funcionamiento de la familia sin que yo siquiera se lo planteara. El hecho de que ninguno se declaró como imposibilitado de
de colaborar, de seguir adelante, de tomar responsabilidades. La forma en que ellos mismos se integraron entre los tres y conmigo, son todas cosas que, claro, parecen naturales al principio, pero son bien especiales. El trabajo de mi marido las tomaron ellos. Por ejemplo, nos juntamos a comer varias veces en la semana, de forma muy espontánea. Tenemos ahora una cosa que no habíamos hecho nunca, que es una especie de directorio familiar, una vez al mes, los domingos en la noche, y revisamos todos los temas de la familia, digamos, y de la trabajo que cada uno está haciendo, una cosa que ha sido muy, muy positiva. Una preocupación que tengo, porque si bien todos seguimos adelante, lo que no quiero que pase es que alguien se quede con algo no resuelto, que puede ser complicado. Suele pasar con la gente fuerte. Y hay plazos, además hay etapas, entonces puede ser que en el primer momento uno tenga la reacción práctica, que después empiece a haber otros procesos, es una etapa en que hay que estar un poco más alerta. Fue una etapa larga, muy difícil, muy dolorosa, pero que tuvo también la posibilidad de que hubiera una gradualidad en que tal vez por la misma razón de ser todos prácticos, pudimos conversar las cosas, dejar todo en orden, terminar en mucha paz. Yo creo que eso también ha sido parte de este proceso muy, muy doloroso, muy duro, pero también con mucha paz. Yo creo que eso es algo que ha sido importante para todos. Leí una entrevista que te hicieron como post-estallido, y era bien duro, porque estabas con toda esta crisis, todo el país en crisis, tú muy, muy apuntada, además por los 30 pesos, y entre medio tenías toda esta demanda, ¿no? A nivel familiar, que tú te trasladabas a la clínica y pasabas la noche ahí. O sea, me imagino un desgaste súper fuerte. Se necesita harta energía, y yo agradezco a Dios tener esa energía. Porque, claro, eran demandas muy pesadas por todos lados. Pero también hay un compromiso muy fuerte con avanzar en cosas que el país necesita. En ese momento era evidente que aparecían necesidades múltiples por resolver, de las que había que hacerse cargo. Tirar la toalla y decir, bueno, yo hasta aquí llego, me refiero en tu cargo ministerial. A ver, lo primero es que el cargo depende de la voluntad del presidente. Pero ya sabemos que hay ministros que han renunciado hasta por teléfono. ¿No te pasó en algún momento de tu vida, Gloria, como decir, bueno, pero ¿por qué a mí? Eso yo me lo dejé de preguntar, porque como me pasaron cosas duras desde muy joven, Sí. Y eso me puso en contacto con gente que sufre muchísimo, que ha sufrido, tanto gente que está enferma, como las familias de las personas, o como personas que tienen grandes dramas. Creo que hacerse la pregunta de por qué a mí es bien injusto, porque hay muchos más que sufren tanto o más. Yo creo que en la medida que uno reconoce el sufrimiento del resto, se deja de hacer esa pregunta. Que la vida tiene altos y bajos, y uno tiene que también tener la capacidad de reconocer cosas que la vida a uno le trae. Y no siempre son cosas buenas, a todos. Me parece que tratar de torcer cosas inevitables causa más dolor. En cambio, entender un poco el sentido de cada cosa que pasa puede que ayude también a entender el dolor de otro. En vez de tratar de ir en contra de esa corriente, de alguna manera también dejarse llevar. Sí, porque hay cosas inevitables. Y si uno pone mucha energía en lo que es inevitable, esa energía no transforma las cosas, no la usa positivamente. Creo que
que hay algo de tranquilidad que queda en el hecho de aceptar lo que es inevitable y valorar las demás cosas que la vida a uno le da. ¿Cierto? ¿Y cuándo aprendiste eso? ¿Lo aprendiste así jovencita? ¿O fue...? Sí, sí, ¿Sí? yo creo que con la primera enfermedad de mi marido, que ahí me enfrenté por primera vez a una situación tan dura, eh, creo que ahí yo misma descubrí mi, mi instinto de dedicar la energía a aquello que podía cambiar, no a lo inevitable. Un instinto de supervivencia, de sobreviviente. Y también que cuando uno está al lado de una persona que está sufriendo, porque cuando alguien está muy enfermo, la energía baja y necesita mucha energía de quien lo acompaña. Yo creo que en ese caso es mejor esa energía reservarla para ese soporte. Sí, eso, por ejemplo, eso me pasó con la primera enfermedad de mi marido, cuando yo tenía 22 años. Ahí recién descubrí que yo era capaz de hacer todo lo que hice. No me habría imaginado, si me lo hubieran puesto como al frente, así, esto es lo que te va a tocar vivir el próximo año, te habría dicho, pero de ninguna manera voy a ser capaz. Sí. Y uno descubre que tiene fuerzas que no conocía, o formas de ver la vida que no sabía que tenía. Tú incluso, bueno, no pudiste tener más hijos gestados directamente por ti, ¿no? Con tu marido. Y eso fue lo Sí, que te llevó también después a adoptar dos niños. sí. Mis dos hijos menores, y siempre hacemos chistes en la casa y un humor un poco especial, y ellos discriminan a la biológica, que es mi hija mayor. Se tratan de los adoptados y la biológica. Pero yo los recibí recién nacidos. A mí se me olvida de que son adoptados. Es que, Muy natural la forma en que vivimos, la forma en que se armó la familia. Y eso es muy positivo. ¿qué edad tenías ahí, Gloria, cuando con tu marido decidieron que querían tener más hijos? Eso fue cuando mi hija mayor dio 10 años. Estábamos en el cumpleaños, me acuerdo, y siempre con Felipe habíamos querido tener más niños. Y siempre habíamos hablado de la adopción en forma pero muy natural y estábamos súper de acuerdo. Pero también aparecen como cosas como que él estaba en la Academia de Guerra, estaba con trabajo, yo también, estaba terminando mi tesis, estábamos como con hartas actividades, terminando la carrera, y en el cumpleaños 10 de la Bernardita, Felipe me dijo, ¿por qué no adoptamos ahora? Porque justo lo había terminado, yo también había dado el grado, o sea, sí, el examen. Estaba como todo ya dispuesto. Y yo le dije, bueno, ahora fuimos a la Fundación Chilena de la Adopción, hicimos los trámites y muy poquito después llegó la Teresita. La fuimos a buscar al sur, a Valdivia. Y tenía 17 días. ¡Uy, qué chiquitita! Y después, 5 años después, estábamos viviendo en Arica y como siempre habíamos querido tener más niños y queríamos un hombre, entonces volvimos a la fundación y ahí llegó Felipe. Cuando tú tienes un familiar muy querido que tiene una situación de salud muy precaria, yo creo que también eso genera una fortaleza especial y tal vez una conexión más con vivir el momento, como vivir el día a Sí, día, como, ¿cierto? como que el tiempo, ahí recién tú tomas conciencia del tiempo, del valor que tiene los días que te quedan, meses con una persona. Yo he aprendido que, mira, yo soy bien estructurada y bien buena para planificar en el trabajo, pero en mi vida personal me dejo llevar, porque he visto que la vida te da giros inesperados en cualquier momento, y si uno tiene planes muy rígidos, puedes sufrir mucho, puede ser más difícil adaptarte, puedes frustrarte mucho más. En cambio, si uno va viviendo el momento, eh, creo que puede adaptarse más fácilmente. Esto de los 30 pesos, por un lado, tú públicamente saliste a respaldar la medida, pero luego se supo que tú te opusiste, y desde ese punto de vista, ¿cómo fue
y si lo habías hecho de una manera distinta cuando hablas de autocrítica. Yo prefiero enfocarme en el futuro. Y una de las evidencias de que este tema no era solo la tarifa es que se revirtió la tarifa. El problema siguió. Sí. Se revirtió muy inmediatamente. Siempre se ha dicho, ¿no? Fue como el encenderle el fuego a la mecha, esto de los 30 pesos era simbólico. Es difícil hacer el análisis centrándose en uno de los temas. Como digo, lo que ha pasado después, en adelante, revela que efectivamente había ámbitos no resueltos que iban mucho más allá de eso. ¿Que te sorprendieron o que de alguna manera tú eras consciente? Lo que me sorprendió fue el nivel de violencia, pero no las brechas. Creo que había ya posturas que identificaban esas brechas. Sin ir más lejos, desde Evópolis, en el que pertenezco, habíamos hecho propuestas, por ejemplo, sobre igualdad en el espacio público, sobre brechas ciudadanas, por ejemplo, condiciones de vida. Yo creo que había bastante información. Una cosa es ver un informe con estadística, otra cosa es recibir el impacto de esa estadística desde la familia directamente. Tal vez ese vacío, el ver todas estas brechas reflejadas en la vida diaria de las personas, creo que era el punto que no se había abordado. Así que la pandemia creo que me ha afectado más porque veo cómo ha afectado a otras personas, lo que me haya afectado a mí. Veo que hay muchas personas que están muy afectadas psicológicamente no solo por el encierro, por la incertidumbre. Sí. Me toca ver estudios, por ejemplo, sobre las cosas que motivan a las personas a cambiar de modo de viaje, una cosa súper atrasada. ¿Por qué están eligiendo más autos? Bueno, la raíz de eso es el miedo a contagiarse. Claro. Y eso es un miedo profundo. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier estrato socioeconómico se puede contagiar y puede morir. Y ese miedo es muy fuerte en la vida de las personas. Yo creo que no estábamos acostumbrados a eso. En la pandemia he visto también lo positivo, una posibilidad de reconexión con el ser humano más esencial, con la fragilidad humana, con el no ser súper persona. Yo creo que la pandemia nos ha dado también una serie de revelaciones para reconfigurar la vida, las relaciones, el cuidado por los otros, ordenar las prioridades, nos da oportunidades también tal vez de elegir la vida de forma un poco más libre, de saber que no somos eternos. Hay cosas bien profundas que se derivan de lo que vivimos este año. Y veo, y con mucho dolor, porque hay mucha gente cercana, veo muy afectados como con una sensación de cansancio, de tristeza, de incertidumbre y de miedo. Y eso toma tiempo reparar. Sí, pero al igual que mucha gente que perdió a sus seres queridos en esta pandemia, a ti también te tocó tener que despedir a una persona muy amada por ti en este contexto, ¿no? de pandemia. Eso yo creo que es una de las cosas duras que muchos han tenido que vivir. Es extremadamente duro, sí. Sí. Sí, por todas las restricciones, pero también en mi caso ayudó tal vez a que todo fuera dentro del ambiente de privacidad que Felipe y yo hubiéramos preferido de todas maneras. Fue todo muy, como digo, muy tranquilo. Ya. O sea, claro, tiene que ver también con la forma en que ustedes eran, digamos. Sí, yo creo que fue un reflejo, no me cabe duda que fue como él hubiera querido.
Sí, sí. con muy poca gente, con los más cercanos y una cosa muy tranquila. ¿Y estos últimos meses, cómo han sido para ti, Gloria? Han sido raros, porque tengo como una línea que es mi trabajo, mi rutina y lo que es la vida más bien, ¿cómo llamarla? No, operacional, por Ya, darle un nombre. En mi casa yo siempre me hice cargo de todo lo operativo, las reparaciones, entonces eso no me ha cambiado. En el trabajo tengo también los ritmos y la dinámica, los equipos, eh, pero hay algunas áreas como de incertidumbre, y en eso mi marido era un gran consejero. Ahí, ahí sí hay vacíos, pero, eh, pero como estuvimos 43 años casados, 40 y hicimos el pico. ejercicio, sí, y 50 años desde que empezamos a pololear. Entonces yo ya sé lo que posiblemente él habría o habría aconsejado. Bueno, y tú eres de las pocas sobrevivientes en este gabinete que hasta ahora, o sea, de las que entraron al gabinete que todavía se mantiene. ¿Ah? No sé quiénes más pueden contar Sí, lo mismo que tú, en realidad. somos pocos y somos la tercera edad. ¿Y eso qué tendrá que Sí, ver? no lo sé, pero Sí, creo que somos cuatro. mira, no, sí, es impresionante. Ya, Gloria, estamos listas con la entrevista. Hasta luego, Hasta gracias. luego, chao. Soy Lenka Carballo y este fue el podcast de Lenka C.